Hola amigos, estamos a viernes 2 de enero de 2026 y aquí en Madrid, donde me encuentro, son las 13:04, la 1:04 p.m. Bueno, seguimos con el tercer video de la serie Historia Reciente del Mundo Actual y seguiremos hablando de demografía y crisis y cambio social. Hay una relación entre migración internacional y desarrollo. Y esta interrelación entre migración internacional y desarrollo es una interrelación compleja. Es compleja por los problemas y oportunidades que representa para los países tanto de origen como de destino. Ahora, para los países más desarrollados es básica esta relación a la hora de compensar los efectos de la caída de la natalidad. En los países de origen, en desarrollo, sus emigrantes, miren quién está aquí de visita. Susan. Susan, saluda. Venga, saluda. Ahí medio te vieron. En los países de origen, en desarrollo, sus emigrantes pueden representar una pérdida considerable cuando los que se marchan son profesionales capacitados, dados los recursos invertidos en su formación. Qué mejor ejemplo que Venezuela. Casi un tercio del personal especializado en ciencia y tecnología de estos países en desarrollo, vive en el mundo desarrollado. Un éxodo que resulta especialmente dañino para el sistema sanitario, médicos y sobre todo enfermeras que se van a otros países, ¿no? Entonces es dañino para el sistema sanitario de los países menos adelantados, porque los médicos se van. Ahora, los que se quedan, los habitantes que se quedan en los países de origen son compensados por las remesas enviadas por los inmigrantes. Las remesas en 2022 a nivel internacional llegaron a 702 mil millones de dólares. Los países que más se benefician de estas remesas son la India, China, México, Filipinas y Egipto. Quienes menos se benefician son las personas más pobres de los países más pobres, con más dificultades para emigrar. La emigración también aporta otro tipo de beneficios en forma de transferencia de ideas, cultura y capital social. El mayor problema es sin duda el de los migrantes irregulares e ilegales, que definimos cuáles son unos y cuáles son los otros en el video anterior. Obligados estos a aceptar empleos en la economía sumergida, con más posibilidades de ser explotados y desprotegidos al ser privados en muchos países de derechos, por ejemplo, de derechos sindicales, de servicios de salud, salvo en caso de emergencia, o educación, en algunos casos víctimas de xenofobia o discriminación en los países de acogida.
El número de migrantes indocumentados estaría en torno a 40 millones. Según la OIT, las cifras del 2019 reportan al menos 5,4 millones que son víctimas de la trata de seres humanos. Las víctimas terminan trabajando en condiciones de servidumbre en diversos sectores, el doméstico, el agrícola, en talleres, cuando no en la prostitución o en matrimonios forzados. Es difícil que desaparezcan los prejuicios sociales y étnicos, así como los choques culturales. Son frecuentes las tensiones y roces con motivo de prácticas o costumbres tradicionales que conculcan derechos humanos, sobre todo relativas a la mujer, y que son ilegales en el país receptor. La poligamia, la ablación genital, los matrimonios forzados o de menores, el uso de determinados velos islámicos, etc., ¿no? Es decir, en los países de origen podían hacer eso, era legal, en los países de destino no. La inmigración en masa se llega a percibir como una amenaza para el Estado-nación cuando éste se concibe como integrado por una comunidad nacional basada en un linaje, una lengua y una cultura milenarias. En los últimos años, los problemas internacionales han influido negativamente en la imagen de los inmigrantes. Problemas como el terrorismo yihadista, los motines en los suburbios de París en el 2005, que fueron realmente espantosos. A ello se añade la manipulación política, ¿no? Hay una manipulación política, bien sea en contra o a favor de la inmigración. Y muchos medios de comunicación, o algunos de ellos, alimentan la xenofobia, sobre todo la islamofobia. Y los nacionales a veces acusan a los inmigrantes, le echan la culpa del estancamiento económico y del desempleo en época de crisis. Ahora, para abordar esta problemática se han aplicado básicamente dos modelos: el modelo de la asimilación y el modelo de la integración. La asimilación o aculturación, utilizada en los Estados Unidos, pero también en Francia o Gran Bretaña, consiste en presionar sobre los inmigrantes para que adopten la lengua y los valores cívicos del país de acogida. Repito, en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Francia. Los valores cívicos del país de acogida, como por ejemplo sus patrones culturales, sociales y religiosos, ¿no? Hasta lograr la plena ciudadanía. O sea, la ciudadanía se otorga cuando la persona se ha asimilado a la cultura del país de destino. Estoy viendo la gata. Ajá. Milton Gordon, en 1964, dijo que América era un melting pot, o un crisol de culturas. Y bueno, a partir de ahí se habla mucho de multiculturalismo. El segundo modelo, acabamos de hablar de modelo de asimilación. El segundo modelo, que es el de integración, surgió en las últimas décadas del siglo XX.
cuando los programas de asimilación empezaron a resultar más difíciles de imponer, sobre todo al multiplicarse los procesos de reunificación familiar y cuando se generalizó una mayor aceptación de la diversidad cultural. Desde Gran Bretaña se difundió a Canadá, Australia y Europa Occidental. Fueron las políticas llamadas de integración en Europa y de pluralismo cultural en los Estados Unidos, aunque terminaron siendo conocidas como multiculturalismo. Entonces está la asimilación y está la integración o multiculturalismo. Todos los ciudadanos deben adoptar un conjunto común de valores e ideales sobre la esfera pública, acompañado de igualdad de oportunidades en empleo, vivienda, educación y sistema de bienestar, igualdad ante la ley, etc. Pero los inmigrantes y los grupos de minorías étnicas pueden mantener sus características étnicas y sus creencias culturales distintivas en el ámbito de su vida privada. El discurso subraya las nociones de tolerancia. Este modelo, en primer lugar, no es homogéneo. En su versión más suave, se acepta la diversidad cultural en el ámbito privado, pero el Estado mantiene una actitud neutral hacia la diversidad cultural y no hay distinciones en temas como educación, vivienda, servicios sociales, etc. Y número 2, en su versión más radical, se procede al reconocimiento de las diferencias culturales en la esfera pública. Permiso para mataderos especiales musulmanes y judíos, adecuación de horarios laborales para prácticas religiosas, aceptación de vestimentas tradicionales como los turbantes, o códigos de modestia femenina, costumbres sobre enterramientos, juramentos sobre las sagradas escrituras, etc. Además, se proveen dotaciones y servicios en lengua, educación, sanidad, justicia, etc., ¿no? Por ejemplo, entre estas dotaciones y servicios, intérpretes, menús adaptados, por ejemplo, el menú en España para musulmanes, en los colegios, cuerpos de funcionarios y trabajadores sociales comunitarios, apoyo en escuelas, etc. Se permite la organización de representación étnica o cultural para consulta e intermediación con gobiernos locales o nacionales. Y se facilitan recursos para actividades culturales a las distintas comunidades. Este segundo tipo de multiculturalismo, que es el más radical, ha provocado las controversias más sonadas, sobre todo en torno a educación y religión. Las demandas de educación separada por parte de comunidades como la musulmana y otras minorías de inmigrantes no occidentales que buscan enclaves étnicos y religiosos para practicar su fe, pues esto ha provocado controversias. El apoyo financiero de Arabia Saudí y de otros países ha servido para instalar mezquitas en Europa sobre todo, y crear organizaciones musulmanas, en muchos casos de orientación rigorista. Todo ello en un clima de creciente visibilidad de la inmigración musulmana en Europa, enrarecido por la marea de islamismo yihadista desde el 11 de septiembre. Y que a veces esta marea es respaldada por imanes fundamentalistas. Y también de cierta sensación de fracaso del modelo integrador por los bajos indicadores socioeconómicos alcanzados por los inmigrantes en educación, vivienda o empleo.
amén del temor a la segunda generación, que ya cambiaría la composición étnica y cultural del país de destino, ¿no? El fenómeno urbano de la segregación residencial ha terminado separando unos grupos étnicos religiosos de otros en barrios. El resultado ha sido un cierto temor a la creación de guetos, de comunidades culturales homogéneas, cerradas y separadas, con peligro de crear una sociedad de enclaves, con acuerdos educativos, organizaciones comunales, lugares de culto e idioma propios, que puedan llegar a debilitar la identidad nacional y a dañar la cohesión social al ahondar los malentendidos culturales. De ahí las voces contra el riesgo de etnización del Estado, de división en sociedades paralelas y contra el relativismo cultural que prima los derechos colectivos sobre los individuales. Con el modelo multicultural se corre el riesgo de exigir demasiado poco a los nuevos ciudadanos. En distintos países se han reforzado los contenidos de idioma y cultura común en educación, así como las ceremonias de ciudadanía, e impuesto cursos obligatorios para adultos inmigrantes en la línea de cohesionar a la comunidad nacional. En los Estados Unidos surgió un movimiento para reafirmar la primacía del inglés frente a educación bilingüe con español, por ejemplo. Y en Francia se ha blindado la laicidad en las escuelas, cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, resulta complejo encontrar un equilibrio, ¿no? Respetar la diversidad sin caer en un multiculturalismo que produzca segregación. Vamos a ver qué pasa con las mujeres en el siglo XXI. Bueno, según el Banco Mundial, en los últimos 30 años, 1.000 millones de mujeres se han incorporado al trabajo remunerado y estas constituyen en el 2017 el 48,7% de la fuerza laboral mundial. En 2017, 48,7%. Mientras en 1990 era el 35%. Es decir, ha aumentado notablemente el número de mujeres con trabajos remunerados. Hoy las mujeres constituyen más de la mitad de todos los estudiantes universitarios. Hay logros que en los países ricos tardaron en materializarse 100 años antes de la inmigración, ¿no? Y estos logros para los nuevos ciudadanos se han conquistado tan solo en 4 décadas, o mucho menos en países de desarrollo medio y bajo. Es decir, en los países ricos se tarda más en materializarse los logros como el aumento de la esperanza de vida, o se tardó más la disminución de la mortalidad, ¿no? Se tardó unos 100 años, mientras que últimamente, en los últimos 40 años, los países de desarrollo medio han logrado hacerlo en 40 años, ¿no? También porque hay más recursos y la tecnología ayuda. Bueno, la rapidez de estos avances ha tenido que ver con el crecimiento económico sostenido de muchos de estos países y con la paralela y veloz caída del número de hijos por mujer en edad fértil. Se ha pasado de una media de 5 a 2,5
en apenas 3 décadas. 5 niños a 2,5 en apenas 3 décadas. Por mujer, ¿no? Y en algunos países solo en 2, como en Irán. 2 hijos por mujer. Tener menos hijos permite a la mujer más tiempo para invertir en formación o participar en la economía. En 1975, la primera conferencia mundial convocada por Naciones Unidas sobre la mujer, en esta conferencia se aprobó el primer plan de acción mundial a 5 años. En 1979 se firmó la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Tardó bastante las Naciones Unidas en condenar la discriminación contra la mujer. Apenas la condena desde 1979. Bueno, en la cuarta cumbre de Naciones Unidas sobre la mujer, celebrada en Pekín en 1995, los derechos de las mujeres fueron elevados a la categoría de derechos humanos. O sea que antes de 1995 los derechos de las mujeres no eran derechos humanos. Esto ha sido ratificado por 189 gobiernos y la igualdad de género está en la agenda internacional. Ha habido también mucho activismo de las organizaciones de mujeres. En sus comienzos como movimiento social, en el siglo XIX y primeras décadas del XX, se centraron estas asociaciones de mujeres en reformar las leyes para conseguir el reconocimiento legal y político de las mujeres, sufragio, el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia, igualdad dentro del matrimonio, etc. Desde los años 60 hay una segunda ola de feminismo. Se reclama el control de la mujer sobre su cuerpo, por ejemplo, en el uso de anticonceptivos o en la práctica del aborto, y el fin de la discriminación salarial y racial y de la violencia doméstica. Desde los años 90 hay una tercera ola de feminismo y ha asumido un nuevo concepto de igualdad que no hace hincapié en las diferencias entre hombres y mujeres, sino que enfatiza los derechos culturales e individuales y plantea la existencia de múltiples modelos de mujer. Desde el reconocimiento de que las diferencias de raza, religión, etnia y clase coexisten con el género y determinan distintas necesidades, experiencias y percepción de la realidad. En el último quinquenio, las movilizaciones masivas han visibilizado mundialmente la lucha por los derechos de la mujer. El movimiento almohadilla Me Too comenzó con la denuncia pública de acoso sexual en la industria del cine norteamericano. Y fue imitado el movimiento Me Too, almohadilla Me Too, ese hashtag, fue imitado en muchos países sacando a la luz la violencia machista no denunciada judicialmente. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ha creado un índice llamado el Índice de Desigualdad de Género. Para calcular esto se tienen en cuenta datos de mortalidad maternal, de fecundidad adolescente, de número de escaños en los parlamentos que ocupan las mujeres, de educación secundaria y participación en el mercado de trabajo. La palabra género remite a los atributos culturales,
sociales y de comportamiento. Expectativas y normas asociadas a ser hombre o mujer. Unos tienen que ver con factores biológicos y otros con comportamientos sociales aprendidos. Las más perjudicadas son las mujeres de menores ingresos que viven en países con regiones pobres. Por supuesto, en el África subsahariana y el sur de Asia. Además, son zonas mal comunicadas, con cifras de escolarización y atención sanitaria bajísimas, sobre todo si pertenecen a castas inferiores y minorías étnicas, si tienen discapacidades o habitan en zonas rurales. Todo esto hace que la discriminación contra estas mujeres sea mayor. Persiste un exceso de mortalidad femenina en países de bajo o medio desarrollo. Y este exceso de mortalidad femenina desapareció en Europa en 1950. A pesar de los avances, sigue habiendo asesinatos de mujeres, asesinatos de niñas o de bebés porque nacen mujer. En 1990, casi el 40% de mujeres fueron eliminadas, valga la redundancia, por medio del aborto, por la selección prenatal en función del sexo. Es decir, se hace una ecografía en ciertos países donde eso está permitido, ¿no? Se ve que el feto es una niña y se obliga a la mujer a abortar. Y también está, por supuesto, el infanticidio. El bebé nace, es niña y es asesinada. Esto ocurre sobre todo en la India, en Asia Oriental, en el Cáucaso y en los Balcanes. También está el problema de las niñas casadas antes de cumplir 18 años. Estos problemas son muy elevados en países como Níger, donde el 75% se casan antes de los 18 años, Chad con un 72%, Bangladesh con un 66%, y rondan el 50% buena parte de los países del África subsahariana, la India, Nicaragua y Nepal. Nicaragua, señores. Mujeres casadas, la mitad de ellas antes de los 18 años. Las mujeres son las víctimas de algunos tipos específicos de agresión. En los conflictos armados persiste el uso de la violencia sexual contra la mujer, violación o esclavitud sexual. A pesar de que desde las guerras de Bosnia y Ruanda se reconoció como crimen de lesa humanidad. Tardaron en reconocerlo, ¿no? En algunos países se sigue obligando a la mujer violada a casarse con el violador. Luego también está el desigual acceso a las oportunidades económicas para las mujeres. El 45% de la fuerza de trabajo agrícola lo realizan mujeres, pero menos del 20% son propietarias de tierra y granjas. En el 2008, por ejemplo, se estimaba que los salarios femeninos medios eran en la Unión Europea, nada menos que la Unión Europea en 2008, 17% menos que los masculinos. Pero, por ejemplo, en Mozambique la diferencia llegaba al 80%. En 1965, la presencia de las mujeres en los parlamentos era de 8%. En 1965, en los parlamentos del mundo había solo un 8% de mujeres.
y entre 1990 y 2018 pasó del 10% al 23,5%. 2018, 23,5% no parece mucho, ¿no? En los puestos directivos de las empresas es similar, 12% en Europa, 10% en América, 7% en Asia y Pacífico y 3%, como no, en los países árabes. Desde 2015, Arabia Saudí permite votar a las mujeres. Tardó también, ¿no? Las consecuencias sociales de la desigualdad de género son muy profundas. Los organismos internacionales destacan la importancia de las políticas de igualdad para promover el desarrollo humano, porque ingresos e igualdad de género están correlacionados positivamente en ambas direcciones. Incrementar la educación de las mujeres y proporcionarles servicios de salud sexual y reproductiva supone partos con menos riesgo y un menor número de hijos más saludables. Mejor dicho, un menor número de hijos enfermos. Por otra parte, un mayor protagonismo como actor político y social para la mujer puede cambiar decisiones y agendas políticas, hacer las instituciones más representativas y reducir la corrupción. La globalización puede ayudar a promover la igualdad al acrecentar el acceso a oportunidades laborales para las mujeres y facilitar la difusión de información sobre sus derechos. La presencia de la mujer es considerada positiva para propiciar la innovación y un mejor proceso de toma de decisiones en las empresas, así como para mejorar su imagen corporativa, dada la presión de medios y consumidores en favor de salarios y condiciones laborales más justas para las mujeres. La urbanización y el uso de televisión por cable, internet o las redes sociales permiten la difusión de modelos alternativos de vida y costumbres a los que aspirar, a los que las mujeres pueden aspirar. Bueno, todo este potencial que hemos mencionado obviamente tiene que ser apoyado por políticas públicas que hagan que esto se haga realidad. Hay relaciones, dijimos ya, entre el cambio cultural y el desarrollo humano. Hablemos un poco de eso, ¿no? Los científicos sociales Ronald Inglehart y Christian Welzel han elaborado una teoría que, partiendo del desarrollo humano, definido por los parámetros del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, partiendo del desarrollo humano como factor fundamental, vincula modernización social, cambio cultural y desarrollo político. Para ello se han valido de 5 grandes encuestas realizadas entre 1981 y 2008. Las encuestas World Values Survey y European Values Survey. Estas encuestas midieron las preferencias y preocupaciones de la gente en las principales áreas vitales. ¿Qué áreas son estas? Pues la religión, la vida social, la educación, la política y la economía. Y se hizo por países, agrupando a estos en áreas culturales no siempre coincidentes con las geográficas. África, Latinoamérica, Asia Meridional, la Europa católica, la Europa protestante,
el mundo excomunista, el mundo anglosajón, que incluye Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda e Irlanda, y el confuciano en el Asia Central, en el Asia Oriental, perdón. Así se dividieron o así se agruparon estos países en esas zonas culturales que acabo de mencionar. Repito, África, Latinoamérica, Asia Meridional, la Europa católica, la Europa protestante, el mundo excomunista, el mundo anglosajón, que es Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda e Irlanda, y el confuciano en Asia Oriental. Bueno, los autores identifican dos dimensiones básicas que explican el 70% de las variaciones de valores entre diferentes culturas. Una de estas dimensiones tiene que ver con las ideas sobre la comunidad de pertenencia y otra se refiere al ámbito del propio individuo. La primera dimensión enfrenta valores tradicionales con valores seculares racionales. Es decir, la dimensión sobre la comunidad de pertenencia. Refleja el contraste entre sociedades en las cuales es muy importante la religión, junto con la familia tradicional. Son sociedades donde hay un rechazo al divorcio, al aborto, al suicidio y a la eutanasia, lo mismo que el respeto a la autoridad, a la disciplina y el nacionalismo étnico-cultural, frente a sociedades con las preferencias contrarias, las seculares racionales, es decir, menor relevancia de la religión y de la identidad nacional y patrones familiares más libres. En esta segunda dimensión, vinculada más directamente con el individuo y no con la comunidad, en un extremo estarían valores relacionados con la necesidad de supervivencia, es decir, la preocupación por la seguridad económica y la seguridad física, personal, el bienestar material, la obediencia, la desconfianza, ¿no? Y por el otro lado, los valores que surgen una vez superado un cierto umbral de seguridad material y que reflejan deseos de maximizar la aspiración a la libre expresión y a la realización individual. El disfrute de libertades políticas y civiles, el ejercicio activo de la participación en los asuntos públicos, la tolerancia hacia actitudes inconformistas, por ejemplo, el respeto hacia la homosexualidad, el sentimiento de dirigir la propia vida y la confianza en el género humano. Bueno, en la evolución de los valores culturales de un país, de un polo a otro, es fundamental el grado de desarrollo humano. En sociedades de bajo desarrollo, sobre todo sociedades agrarias, las aspiraciones de los individuos se centran en la supervivencia. Estos individuos tienen puros valores materialistas, puesto que tienen que sobrevivir. Y los lazos con la comunidad son imprescindibles. Con dificultades económicas y sociales, por tanto, sin un estado de bienestar en el que confiar, es difícil sentirse libre para tratar de desarrollar el potencial humano individual. En cambio, con una vida material más estable, con más recursos y sobre todo con una clara sensación de seguridad existencial, el individuo con más habilidades intelectuales y redes sociales a las que pueda conectarse, puede liberarse de los lazos comunitarios no deseados e impuestos.
Su percepción de la comunidad en términos seculares racionales se acentúa y desea más independencia. A un tiempo siente que puede dirigir su vida y desarrollar su potencial creativo. Esta doble seguridad personal hace que el individuo tenga más recursos para luchar por las libertades democráticas. De ahí la ligazón que se establece entre modernización socioeconómica y democracia. Esta evolución se acentúa con el paso de las sociedades industriales a sociedades postindustriales y sociedades del conocimiento. El bienestar acumulado en los países más desarrollados durante las últimas décadas, sin precedentes históricos, ha hecho que buena parte de su población haya crecido dando por segura su situación económica y física. En consecuencia, las prioridades han evolucionado desde la preocupación por la seguridad material a una creciente atención al bienestar subjetivo, la realización personal y la calidad de vida. Se produce entonces un deslizamiento desde valores materialistas a postmaterialistas, que comienzan las generaciones que han crecido con la supervivencia asegurada y en estados libres. Se da prioridad a la protección medioambiental y la tolerancia a la diversidad. Extranjeros, homosexuales, igualdad de género. Y se fomentan en la educación la imaginación. Frente a la disciplina y el trabajo duro se fomenta la imaginación. Se fomentan se demanda mayor participación en el proceso de toma de decisiones de la vida económica y política. Y en el ámbito político, estas aspiraciones hacen a los individuos más críticos con el funcionamiento de las democracias, con el potencial de reforma del sistema que ello supone. En todo caso, el alto valor concedido a la libertad individual y a la realización personal, junto con el compromiso político-social, alimentan la cultura política democrática. Por lo tanto, el desarrollo socioeconómico es imprescindible para asegurarnos la democracia. Los países protestantes, y aquí, bueno, no voy a hacer alusión, pero si quieren pueden leer La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, ¿no? Entonces los países protestantes tienden a ser más ricos y a estar situados en los polos de la libertad y valores no tradicionales. Los católicos se encuentran en una situación intermedia, mientras que la presencia del Islam parece hacer más difícil el desarrollo de los valores de independencia y libertad. América Latina, que ha mejorado en libertad individual, sigue apegada, sin embargo, a valores tradicionales, como la religión católica y el nacionalismo, y esto es negativo. El mundo anglosajón y sobre todo la Europa protestante, y en particular los países escandinavos, son las regiones donde la autoafirmación personal y la libertad individual se ha seguido desarrollando más. No obstante, el peso de la religión sigue siendo relevante en buena parte del mundo anglosajón. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? God bless America. La Europa católica, en especial Italia y España, está a medio camino en los dos ejes. Por lo tanto, un paso por detrás de la Europa protestante en ambos. Obviamente, ¿no? Y bueno, para este tema
no estaría de más leer el libro de Francis Fukuyama. Fukuyama, aquel señor del fin de la historia, ¿no? Aquel filósofo norteamericano de origen japonés. Tiene un libro llamado Identidad, editado en 2018, y no estaría mal leerlo, ¿no? Bueno, señores, el próximo video de esta serie será sobre los debates políticos y los avances y retrocesos democráticos. Nos estamos viendo, nos seguimos viendo. Bye.